Hola chicos, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por iniciar a estas horas. Lo que pasa es que hoy me tocó ir a la escuela y mi transporte llegó un poquito tarde. Estamos en acontecimientos contemporáneos. Ahí está. Faltan algunos de sus compañeros. Vamos a ponerles un contacto aquí. Bien, el día de ayer nos quedamos hasta lo que fue la entrada de los años 70. Les dejé un trabajo que investigaran acerca de los diferentes movimientos sociales que se generaron. Los años 60 y los años 70 fue un año en el cual hubo una serie de movimientos sociales, no solo en México, sino en el mundo. ¿Ok? Los movimientos no solamente, les digo, son exclusivos de México. Hubo movimientos en Alemania, en Estados Unidos, y hablamos de movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Porque para ese entonces nos centramos en el contexto de los años 60, el año en que empieza a darse esta rebeldía, el año en que los jóvenes empiezan a tener voz y voto dentro de las decisiones y el joven se empieza a dar a conocer dentro de la sociedad. Antes el joven pues no tenía voz ni voto dentro de los extractos sociales, y es a partir de los años 60 donde los jóvenes empiezan a tener participación. ¿Quién también empieza a tener participación? Las mujeres, ¿sí? Las mujeres se convierten en un pilar fundamental para el desarrollo y sustento de las familias, no solo en los países combatientes de la Segunda Guerra Mundial, sino en el mundo. La mujer empieza a tener un valor y la mujer empieza a tener derechos. Uno de los derechos que accede es el derecho al voto. La mujer empieza a tener derecho a poder votar y se convierte, al poder manifestar que tiene derecho a votar, se convierte en una ciudadana. Raro, ¿verdad? Pero así es. ¿Okay? Estamos hablando que 3/4 partes del siglo tuvieron que pasar para que la mujer fuera reconocida en su labor dentro de la sociedad. Y las mujeres, pues, en este caso empiezan a introducirse de una manera más constante y más notoria, no solo en el campo laboral, también en el campo estudiantil, porque era muy difícil para estos años, los 60. Buenas tardes, profe. Me acabo de Buenas conectar. tardes. No te preocupes, Aaron. Todos nos acabamos de conectar, ¿eh? No te Profe. No se preocupen. Decía que tuve que ir a la escuela y apenas ahorita me estoy incorporando. Entonces, la mujer se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades. Y ahora vamos a tener que en el mundo hay un conflicto que acaba de finalizar, que es la Segunda Guerra Mundial, y polariza al mundo en dos partes, que en este caso es capitalistas y en este caso socialistas, ¿ok? Se divide, y comunistas, se divide el mundo en dos bloques, y entonces los jóvenes empiezan a adoptar filosofías de los comunistas principalmente. Empiezan a destacar pensamientos, sobre todo en América Latina, de la Revolución Cubana y de la Revolución Rusa. ¿Ok? Y esto empieza a polarizar con el tipo de régimen que tenemos.
que con Gustavo Díaz Ordaz y con Luis Echeverría Álvarez se convierten en regímenes autoritarios. En el caso de Díaz Ordaz, el país iba en un muy buen proyecto político y económico, ¿sí? Nada más que, y aparte venía México con dos eventos muy importantes a nivel mundial, que en este caso era el Mundial de Fútbol, desarrollado en 1970, y antes 2 años, en 1968, la organización de los Juegos Olímpicos. Dos eventos en los cuales el mundo estaba puesto en lo que pasaba en México. Y obviamente Díaz Ordaz no iba a permitir que le fueran a echar a perder la fiesta tanto de las Olimpiadas como del Mundial. Y entonces manda a sofocar de manera violenta los movimientos estudiantiles que se generaron. ¿Okay? El movimiento estudiantil del 68 no es solo el 2 de octubre. ¿Okay? El 2 de octubre es el día que queda marcado por la masacre que se vivió. Pero este movimiento es un movimiento que dura prácticamente un año, ¿ok? Y que inicia con una pelea entre estudiantes de dos vocacionales, una del Politécnico y una de la UNAM. Y entonces los estudiantes se empiezan a enfrentar, ¿sí? En la calle, y interviene la policía. Interviene la policía y encarcela a un grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que menos querían era, en este caso el gobierno, era que hubiera algún tipo de problema. Y esta detención, podríamos llamarle hasta cierto punto ilegal, generó un movimiento estudiantil bárbaro, pero que, les repito, no solamente es desarrollado en México, es un movimiento filosófico que se empieza a dar en las principales universidades del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, Holanda, Alemania. Y cada país vivió su movimiento estudiantil del 68. ¿Okay? Aquí el principal promotor de la causa estudiantil es Barros Sierra. Barros Sierra es el que en su momento fue el rector de la universidad. Y la gotita que derramó el vaso para que él apoyara a los estudiantes fue cuando los policías quisieron entrar a la fuerza a la universidad y de un bazucazo derribaron una puerta. Entonces, con este hecho violaron la autonomía universitaria, lo cual, pues Barros Sierra, que estaba ligado en este caso a las altas esferas del poder, él rompe con las altas esferas del poder y se alza con la bandera estudiantil. Y Barros Sierra es reconocido tanto por la causa del Politécnico como la causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Termina el movimiento del 68, termina el periodo de Díaz Ordaz y sigue el periodo de Luis Echeverría Álvarez. Echeverría también le toca sofocar un movimiento estudiantil, pero este se da en el norte del país, ¿ok? Se da en el norte del país y es reconocido como el famoso Jueves de Corpus, o también conocido como el Halconazo, que también es un movimiento de represión hacia los estudiantes. ¿Ok? Y entonces, antes de todos estos movimientos estudiantiles, también existió un movimiento de médicos donde pedían mejoras a las condiciones laborales y mejoras en los salarios, al final de cuentas. Pero vemos diferentes gremios o diferentes sectores que empiezan a alzar la voz y a no callar, ¿sí? Otro movimiento, aunque muchos no lo reconocen, se da en los 70s, es el movimiento feminista, ¿ok? Que lo mencionaba al inicio de esta sesión, donde las mujeres empiezan a ser parte importante dentro de la sociedad y ya empiezan a ser consideradas como ciudadanas, se vuelven partícipes de la vida laboral del territorio nacional. ¿Okay? Junto con estos eventos que menciono, viene
aspecto muy importante que es el aspecto de la deuda externa. La deuda externa empieza a elevarse. ¿Por qué? Porque el país tiene que solicitar préstamos a los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la población crece de una manera desmedida. ¿Sí? Hablamos que en menos de 10 años la población en México se triplicó. Y de un abrir y cerrar de ojos, pues al incrementarse la población, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues tiene que buscar la manera de obtener recursos para poder generar infraestructura, para poder generar, y dentro de esta infraestructura que hay, pues, escuelas, hospitales, servicio de vivienda, mejorar el sistema de los servicios públicos, ¿ok? Y al no haber dinero, pues hay que pedir dinero al extranjero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues va creciendo esta deuda externa y, y viene una crisis importante con José López Portillo. Ya estamos hablando de los 70s, mediados de los 70s. A José López Portillo le toca el periodo de 1976 a 1982. ¿Sí? Junto con esto de la crisis que se vivía por una situación de, de que aumentaban los precios, lo que llamamos la famosa inflación, también los precios se elevaban. Había un efecto que también era a nivel internacional con la caída del precio de los hidrocarburos, lo cual al México, ser un país que dependía netamente de la exportación y venta del petróleo, se empieza a ir la economía a pique. ¿Sí? Se empieza a ir la economía a pique y entonces viene la primera de las devaluaciones fuertes que se han vivido en los últimos 50 años. Maestro, Dígame. y en ese entonces, el peso, ¿cuánto se devaluó? O sea, ¿cuánto cero se devaluó? Pues aquí hablamos que en los 70s todavía hablábamos de pesos, ¿sí? Todavía hablábamos de pesos. A Miguel de la Madrid es al que se le empiezan a devaluar en miles de pesos. Ok. ¿Sí? Ese dato, luego al rato te lo paso, ¿sí? Porque por ahí tengo una tablita donde viene cómo se fue devaluando el peso, ¿sí? Pero el que le toca la devaluación más fuerte es a Miguel de la Madrid. Es a Miguel de la Madrid y entonces hay que convertir los pesos en miles de pesos. Y con Carlos Salinas de Gortari, al cambio con Ernesto Zedillo, es cuando dicen, ¿sabes qué? Pues es que también nosotros nos va a tocar una devaluación y para que la gente no la sienta tan pesada, pues vamos a tener que devaluar el peso y vamos a tener que quitarle 3 ceros a la moneda. ¿Sí? Estamos hablando que si habláramos antes de Salinas de Gortari, si ahorita todavía tuviéramos el valor de la moneda dólar peso a como era en ese entonces, la moneda, un dólar, estaría el tipo de cambio de 19,700 pesos. ¿Ok? Para tener un dólar tendrías que dar 19,700 pesos. Pero para que no se escuche tan fuerte y para que la gente, hoy en día lo podemos decir, ay, vivimos en un Venezuela, tenemos bueno, no miles, pero tenemos décadas que vivimos en una situación similar en cuanto a la comparación del peso dólar que en Venezuela. ¿Ok? Pero bueno, fue ahí donde empezaron a vender las empresas, ¿no? Como
algunas empresas Sí, empezaron a vender al sí, extranjero. efectivamente, Alex. Cuando después del todo la catástrofe que se tuvo Fue de con Miguel de Luis Coral, Echeverría Álvarez ¿no? y Fue con Miguel Echeverría, de la Madrid, Miguel de la Madrid. todo es el Estado, en este caso el gobierno, se encargaba de mantener muchas empresas que eran paraestatales, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, él agarra y dice, ¿saben qué? El gobierno no puede sostener más a estas empresas. Ya no podemos seguir manteniendo a los bancos. Y entonces, ¿qué hace? Privatiza la banca, vende empresas como lo que es Inmevisión, ¿sí? Hoy en día TV Azteca. Y no es que agarre que diga, a ver, se vende, ¿sí? No es de que lo ponga en el periódico, se vende y a ver, empiezo a ver quién me la quiere comprar. No, Era el mejor postor, ¿no? se ponían en subasta, se ponen en subasta. Se ponen en subasta y obviamente el que ofrezca, como dice el joven, sí, Brian, el mejor postor es el que se queda con las empresas, pero no es como dicen hoy en día algunos políticos de que fue directamente vendida a ciertos personajes para que empezaran a hacer su dinero. Se puso en subasta y estos ahora sí que ofrecieron más y se quedaron con las empresas. Pero ¿qué hizo con esto Carlos Salinas de Gortari? Pues le aflojó un poquito el cuello al Estado. ¿Por qué? Porque estas empresas, al final de cuentas, al ser administradas por el gobierno, ¿quién creen que tenía que pagar los sueldos? El gobierno. Efectivamente, el gobierno. El gobierno tenía que pagar los sueldos. ¿Y de dónde venían los sueldos? La, De los aranceles. Una parte de los aranceles, ajá, de los impuestos, ¿sí? De Sí, los ajá, de los impuestos. Impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? nosotros, Entonces, ¿quién pagaba los sueldos? El pueblo, nosotros. todo, ¿sí? Y entonces dice Salinas, ¿sabes qué? Mejor ese dinero que se está yendo en pagar sueldos, mejor vamos a invertirlo en infraestructura, vamos a invertirlo en carreteras, vamos a invertirlo en aeropuertos, vamos a invertirlo en programas de asistencia en este caso, hacia el pueblo, ¿sí? Uno de los principales programas de Salinas fue el programa de solidaridad. Y entonces, entre el cambio de Salinas y Miguel de la Madrid, empieza a jugarse una carta que le ayuda a México, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Para finales de los 80, México se acerca al GATT, ¿sí? Que es hoy en día lo que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Sufre una transformación, pero para finales de los 80 México es aceptado en el GATT, se une al GATT, que es como las ligas mayores del comercio, donde están los grandes países que comercializan en el mundo, y es un grupo exclusivo donde hay pocos. Y entonces Es México, como, sí, ¿cómo qué? es como la Canaco de acá de Mérida, ¿no? Ajá, pero en grande escala. Ah, es que ok. incluso cuando Carlos Salinas creyó que México puede ser uno de los países del primer mundo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y entonces firman el acuerdo del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Un acuerdo que iba a ser trilateral, es decir, que iba a tener beneficios tanto para México, Estados Unidos y Canadá. En el sentido de que un tratado de libre comercio tiene las siguientes garantías, que entre los países participantes van a manejar una misma tasa arancelaria para ellos, ¿sí? O en este caso, como bien dice la palabra, libre comercio. Algunos productos iban a tener entrada libre. Otros, con el paso del tiempo, iban a ir degradando
el precio del producto. Pero manejaba la libertad de que cada gobierno podía manejar un arancel para el mercado exterior. Es decir, que si México le ponía un arancel del 15% a Brasil, Estados Unidos le podía poner un 20% de arancel a Brasil, ¿sí? Cosa que es diferente a lo que sucede con la Unión Europea, que ahí en la Unión Europea es otro tipo de vinculación comercial. Ahí todos los que pertenecen a la Unión Europea tienen que manejar un arancel, un tipo de arancel para el exterior, es decir, que Francia, Alemania, Polonia, estos 3 países tienen que manejar el mismo arancel para los países que no están dentro de la Unión Europea. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿esto qué permitió? Esto permitió, al haber una libertad en la cuestión de los aranceles, permitió que empresas mexicanas pudieran ir a Estados Unidos y empresas norteamericanas pudieran abrir en México. ¿Quiénes lo aprovecharon esto? La industria manufacturera. ¿Sí? La industria de la manufactura, la industria automotriz, sectores que fueron muy importantes para el desarrollo de la economía en México. ¿Okay? Después de lo que se da el periodo de Carlos Salinas de Gortari, viene una crisis política y empieza a surgir un enemigo en común del gobierno, que es el crimen organizado. Aunque en los 70 ya empezaban a dar vistazos de que se empezaban a formar algún tipo de células en el narcotráfico, es en los 90 donde empiezan a tener su boom. Y a Salinas de Gortari le tocan eventos muy importantes dentro de lo que es el narcotráfico, ¿sí? Uno de ellos es el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, que se da en Guadalajara, donde hay una teoría de que al cardenal lo confunden con un narcotraficante y entonces en el aeropuerto de Guadalajara ahí le disparan. Regálenme un segundo, chicos, un segundo. Andrei, te extraño. Chale. Dale. Igual. Oye, pero qué flojera que van a mensajes. ¿Por qué estás tan guapo hoy? ¿Hay sol en tu casa? Bueno, Sí, claro que continúo. Les recuerdo que todo esto se graba. sí. No estamos diciendo nada malo, profe. Ok. Oiga, profe, antes de todo, perdón por interrumpirlo. Dime, Ángel, no te preocupes, dime. Yo llegué despacito para que me ponga asistencia. No te preocupes, no te preocupes. Ay, Mi cámara igual estaba fallando mi internet, entonces no me dejaba conectarme. Pero no, pues yo ya llegué. aquí veo, aquí los estoy checando quién está. Está David, está Aarón, está Brian, Javier, Ángel, Jesús, Juliana, Alex, Mariana, Andrei, Antonio, Rosy, Kelvin y somos todos. Bueno, continúo porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y entonces el crimen organizado se vuelve una piedrita en el zapato para el gobierno, ¿sí? Se vuelve una piedrita en el zapato en el sentido de que desafortunadamente las células criminales empiezan a ser más poderosas y el gobierno para poder gobernar, podríamos llamarlo así de forma tranquila, tiene que tener 2 vías, o lo combates o pactas, ¿sí? Y hubo gobiernos que decidieron pactar. ¿Cuál fue el único gobierno que, entre comillas, vamos a llamarlo así, entre comillas, no quiso pactar y que decidió combatirlo? ¿Quién fue?
¿Cuál gobierno fue? Felipe Calderón. ¿El de qué? Por ahí lo dijeron bien, sí, pero no. Felipe Calderón. Exactamente, André, y el de Felipe Calderón. Pero pues también era bien. Por eso es a lo que voy. Entre comillas, lo combatió. Porque ¿qué fue lo que hizo? Mandó a Neutralizar, reprimirlos. neutralizar a unos grupos criminales y fortalecer a otros. Fortalecer a otros. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a revisar. No es cosa mía. Chequen cuál fue el cártel que fue creciendo a la salida, se hizo poderoso a la salida del gobierno de Felipe Calderón. Del Chapo. El de Sinaloa, Cártel de ¿no? Jalisco, exactamente, el no, cártel de Jalisco. Jalisco. ¿Sí? Chapo. Todo lo que es la región de Jalisco, Michoacán, principalmente Michoacán, que es de donde él era. ¿Sí? El cártel de los Briviescas, ¿sí? Que este cártel tiene su historia porque está vinculada a los hijos de Marta Sagún. ¿Okay? Y entonces, pues sí, combato a un grupo delictivo, en este caso la plaza, que era la Plaza del Norte, ¿sí? El cártel de Ciudad Juárez lo combate, pero empieza a fortalecer a otro cártel. Y empieza a hacerse poderoso un personaje que ustedes lo mencionaron hace rato, que es Joaquín Guzmán Loera. Que a la serie. ¿Ok? Y entonces al gobierno, sobre todo en el de Felipe Calderón, dice, pues hay que combatir. Y entonces gran parte del presupuesto que tenía el Estado se va en el combate al narcotráfico. Regresando al periodo de Carlos Salinas Gortari, otro evento que le toca a él es el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, le sumamos el asesinato de Colosio, le sumamos el asesinato de Posadas Ocampo, y aparte Del que Cardenal. el día en que toma vigencia el Tratado de Libre Comercio América del Norte, ese mismo día se destapa en la selva lacandona el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces estos eventos, ¿y por qué se da el movimiento del EZLN? A ver, ¿quién me dice? Es porque estaban inconformes del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué razón? Porque el Tratado de Libre Comercio como que los hizo a un lado. Del Tratado de Libre Comercio lo que trataba es de que exportaban de otros lados y venían ya. Y a ellos ya no los pelaban, ahí los dejaban. Al campesino independiente no le convenía. ¿A quién le convenía el Tratado de Libre Comercio? A las grandes empresas, a los que tenían la capacidad de poder producir en grande. ¿Y qué pasa? Que todos estos productos que los agricultores del sureste tenían, pues tenían que malbaratar su producto, porque si no lo vendían, se les echaba a perder. ¿Y a quién le daban prioridad en los centros comerciales? Las grandes empresas, A la de las grandes empresas y al producto extranjero. Y entonces, por ello, en el sureste se destapa el movimiento del Ejército Zapatista, comandado por el subcomandante Marcos. Y entonces, pues todos estos eventos empezaron a permear y a debilitar a un partido político
que ya de por sí ya estaba empezando a fracturarse. Cuando se dan las elecciones para la presidencia de Miguel de la Madrid, a muchos no les agradó, a muchos priistas, no les agradó que le dieran el voto de confianza a Miguel de la Madrid para ser el candidato a la presidencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se empezaron a desafiliar del Partido Revolucionario Institucional y empezaron a irse a la izquierda y a formar un nuevo partido, que era el partido del Frente Cardenista de Revolución Nacional. ¿Liderado por quién? Por Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Y dentro de este partido, que también se le llamó el Partido del Frente Democrático, aquí aparece una figura que hoy en día es nuestro presidente, que es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel sale de las filas del PRI y como no le toca hueso, se va y apoya a Cárdenas en la formación de un partido de izquierda. Ya para los años 80, el poder que tenía el PRI, sobre todo en la parte del norte, empieza a colapsar y el Partido Acción Nacional empieza a ganar las primeras gobernaturas en los estados del norte. En Baja California ganó, ¿no? Exactamente, Por gana en primera Baja vez ganó. California, gana en Chihuahua, ¿sí? Y entonces ya el mapa que era de color rojo, pues empieza a tener puntitos de color azul. ¿Ok? Y entonces, cuando se dan las elecciones del 88, pues no había credencial de elector. Creo que se trabó. Chicos,